Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de este medio. Hoy quería hablarles sobre el prójimo. Es un tema muy lindo, muy vigente en todas las épocas de este mundo. Y quiero comenzar con una oración pidiéndole al Señor la dirección. Te damos gracias, Padre, por este día, por habernos permitido llegar hasta este momento. Te pedimos, Señor, que tú seas ayudándonos, enviando tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que dice tu palabra acerca de el prójimo. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor. Capacítanos para ver y oír lo que tú quieres dar a entender a tu pueblo y a cada persona que oye este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces es el amor al prójimo el tema de hoy. Primero quería comenzar con una historia de amor. Es una historia que creo que todos conocemos. Es la historia del profeta Jonás. Todos de pequeños nos encanta esa historia. En particular lo digo porque me encanta a mí, me encantaba. Yo me leía la historia varias veces. Es un libro corto de 4 capítulos. Entonces, esta historia de Jonás narra sobre el profeta en el reino del norte, Israel, durante el reinado de Jeroboam II, aproximadamente el año 750 a.C. Fue enviado a Siria, que era un pueblo muy cruel, despiadado, a decirle que se arrepientan porque vendría un juicio de parte de Dios. Pero Jonás intenta huir y Dios, mediante un gran pez, lo hace cambiar de opinión, lo hace regresar a la tierra seca, y nuevamente está en Nínive para dar un mensaje. El profeta trató de huir, pero Dios utilizó sus medios, sus únicos y elegantes medios para hacerlo cambiar de opinión, y el profeta se arrepiente y va a Nínive. Cabe mencionar que no iba de buen modo. Es uno de los profetas más enojados que hay en la Biblia. Creo que es el más enojado de todos. Entonces, Jonás se ve en Nínive predicando durante 3 días. Y este rey de Nínive, que era un rey de una nación, de la nación de Asiria, era un rey muy poderoso, tenía ejércitos, tenía naciones bajo su dominio, pero ante el mensaje de un profeta que decía: Nínive de aquí a unos días será destruido, arrepiéntanse, llegó a oídos del rey, y el rey se arrepiente y manda a todo habitante a hacer un ayuno. Imagínense, hay un mensaje y este rey inmediatamente cree, da por sentado que es la palabra de Dios y busca la manera de agradar a Dios y se humilla. Este rey se humilla y hace un ayuno, se viste de cilicio, que era una ropa incómoda que solamente permitía a la persona estar sentada porque no te dejaba descansar. Se sentaban en tierra, rasgaban sus ropas. Bueno, era una manera distinta de mostrar arrepentimiento y pesar por los pecados. Entonces este rey entra en ese ayuno y ordena que toda la ciudad entre en ayuno. Y Jonás se va a un lugar alto porque quería ver cómo la ciudad era destruida. Jonás decía: qué bien hecho que esta ciudad grande y perversa le caiga el juicio de Dios. Entonces se va a una parte alta y hace una enramada para protegerse del sol. Y en una noche crece, porque el profeta se quedó ahí varios días, en una noche crece una calabacera, una planta con unas hojitas más o menos medianas, y al día siguiente tiene sombra gracias a esta calabacera que nace y se enreda en la enramada que él había hecho, una enramada improvisada, y estaba muy feliz y estaba esperando a que venga el castigo sobre Nínive. Qué profeta, ¿no? Luego, al siguiente día, Dios mandó un gusano que se comió las raíces de la planta y esta se secó al día siguiente. Y con el sol del día, Jonás renegaba y quería la muerte. Y entonces Dios le pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué quieres la muerte? Porque
se murió la calabacera y el sol le pegaba, entonces estaba en una situación bien crítica, con el sol encima de él. Entonces Dios le dice, porque Jonás se lamentaba mucho de la calabacera, y Dios le dice: tú no sembraste la mata de la calabacera, tú no sembraste esa planta, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Tomé el verso, capítulo 4, versos 10 y 11 de Jonás, de la versión Dios habla hoy. Es un tanto distinta de la versión Reina Valera. O sea, termina el libro con esas palabras. Termina el libro diciendo que era inaudito pensar que Jonás sentía pena por una planta que ni siquiera había invertido lo mínimo para que ella crezca. Y Dios dice: con más razón yo debo tener compasión de las personas que yo formé, y en esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes, porque la Biblia en otra versión dice que hay personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Eso habla obviamente de niños. A un niño tú le preguntas cuál es izquierda, cuál es derecha, no saben. Entonces se interpreta como niños inocentes y muchos animales. Incluso Dios nombra a los animales. Sentía pena por todos los animalitos que habían en la ciudad. Y Dios, con esta historia, nos deja saber que ama al ser humano. Las personas suelen tener una imagen de Dios como una persona inclemente y sin misericordia. Pero la verdad es que Dios muestra su misericordia permanentemente, y es el humano quien vive rechazándola. Si usted lee la Biblia, el amor de Dios está ahí. Pero siempre hay advertencias, porque tampoco Dios puede permitir que las personas hagan lo que quieran, como quieran y cuando quieran, sin respetar a nadie. Entonces Dios siempre pone puntos de control sobre el ser humano que están escritos en la palabra de Dios, son los estatutos, son los mandamientos que conocemos. Están para eso, para regirnos. Entonces, y Dios muestra su amor precisamente dándonos a conocer su palabra, para que nosotros no hagamos lo que a Él le desagrada, para que no hagamos cosas injustas. Entonces Dios primero tiene misericordia del ser humano, y también leímos de los animales. Ese es el orden, aunque hay muchos por ahí hoy en día que andan dándole el primer lugar al animal y luego al vecino, al ser humano. Como estamos hablando del prójimo, me gustaría decir de que se traduce como próximo. Se interpreta como el vecino, como la persona que ya tienes al lado. O sea, el prójimo puede ser cualquier persona que esté cerca tuyo y que interactúe contigo. Es un prójimo. Entonces, Dios tiene misericordia de las personas y luego también de los animales, pero no es al revés. Incluso Salomón dice en Proverbios 12:10: el justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón de los impíos es cruel, dando a entender que las personas que tienen un buen corazón tratarán bien a los animales y las personas de mal corazón no. Pero si gastas, por ejemplo, $60 en insumos para tu mascota, y viene alguna persona que está en gran necesidad, tiene hambre, y te pide que le ayudes con $30 para comprar víveres en el mercado, si tú le niegas la ayuda, no estás amando a tu prójimo. La Biblia es clara en 1 Juan 3, 16, 18. Dice la Biblia: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuevamente les repito la cita, 1 Juan 3, 16 al 18. El verdadero amor al prójimo no es que muestran las novelas, que en las novelas son amores cortos, amores de pasión y todo eso. Ese amor no, el verdadero amor debe ser vivido a diario.
terminó diciendo la cita bíblica: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios pide que le amemos a Él con toda nuestra mente también y con todas sus fuerzas, pero también al prójimo como uno mismo. Esto lo dijo el Señor Jesús en Lucas 10:27. Entonces, es claro, el amar a Dios y el amar al prójimo. ¿A qué nivel debemos de amar? Al nivel de vivir para los demás. Esto significa preocuparse por el bienestar de las demás personas y no solamente por los de uno mismo. Y esto fue el encargo del Señor Jesús al mismo Pedro. Es importante cuando el Señor Jesús resucita, tiene una conversación con Pedro. Un día después de un desayuno, conversaron. Dice la Biblia en Juan 21:15-17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Y aclaro, no es el mismo Jonás de la historia que les relaté al inicio. Coincide que el papá de Simón Pedro se llamaba Jonás. Bueno, dice Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y quiero hacer una aclaración aquí. Jesús usa un verbo distinto que Pedro, porque Jesús utiliza el verbo en griego ágape, me amas más que esto. Es un amor grande, es un amor sin interés, sacrificial, es el amor de Dios. El Señor Jesús utiliza ese verbo y dice: ¿me amas más que estos? ¿Más que los demás discípulos? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Utiliza otro verbo. No es el mismo verbo ágape, es el otro verbo fileo, que es un amor de familia, es un amor inferior al ágape. El amor ágape es el amor perfecto de Dios. Es un amor de sacrificio, es un amor desinteresado, es el amor perfecto de Dios. Entonces Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro responde con un amor inferior. Recuerde que Pedro ya había pasado por la negación. Entonces Pedro ya sabía que no debía abrir la boca mucho para comprometerse, sobre todo con quien conoce todos nuestros corazones, que es Dios. Entonces Pedro es prudente y responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Que uso un amor fideo, no un amor ágape. Entonces el Señor Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, verso 16: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Está usando en griego, en el original griego está usando otro verbo distinto para responder, con el amor inferior al amor ágape. Entonces, en la segunda ocasión, Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Aunque usted encontrará en alguna versión bíblica la palabra amo también, pero realmente son dos verbos distintos que se está utilizando en Juan 21. Entonces el Señor Jesús le vuelve a decir, le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora el Señor Jesús no utiliza ágape. Ahora el Señor Jesús utiliza fileo. Bajó la calidad de amor. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez que si lo quería. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En las dos primeras preguntas Jesús utiliza el verbo amar, ágape. Y Pedro le responde con querer, fileo. La tercera vez que le pregunta el Señor Jesús, le rebaja el nivel de amor para ponerse al mismo nivel de Pedro. Y utiliza querer también, fileo, y Pedro le confirma con el mismo verbo. En todo caso, la orden a estas tres ocasiones fue la misma en todas las respuestas: apacienta mis ovejas. La persona que ha amado a Dios tiene un corazón por las ovejas, por los demás hijos de Dios.
que están en esa necesidad de aprender, de madurar, de crecer. Y es impresionante, muchos recuerdan a Pedro como la persona que se quedó con las llaves y que el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bueno, entonces lo recuerdan a Pedro con poderes que Dios mismo le da para la iglesia, para ser el primero en abrir, el primero para predicar y que miles se conviertan. Y sí, tiene todo esto, pero al mismo tiempo Pedro tenía un gran encargo que eran las ovejas. No es que todo era autoridad y poder y grandeza y gran nombre. También era el encargo de las ovejas. Y si alguien ama a Dios, si alguien dice que ama a Dios, tiene que preocuparse por las ovejas. ¿Y quién debe amar primero? Estamos hablando de amor y todo esto. Y es importante. Cuando yo era joven, hace 20 años atrás, o más, era un adolescente, me predicaban el Señor y yo no quería nada, absolutamente. Si Dios buscara a personas que le amen para llevarlos a ser parte de su reino, no me hubiera buscado a mí, se los aseguro. No era nada bueno conversar conmigo en toda mi rebeldía. Pero cuando llegué al conocimiento de la palabra de Dios, entendí este amor de Dios que no se parece al amor del ser humano. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo maravilloso de Dios. Yo era una persona a quien no se podía amar, porque estaba en mi pecado y mi rebeldía, con mucho odio. Sin embargo, Dios me mostró su amor. Y siendo yo pecador, Cristo murió por mí y me llamó a su reino. Nosotros, para amar, esperamos ser amados. Para perdonar, esperamos que la otra persona venga a nosotros y con ver si se ponga cuentas. Para acercarnos a la gente que nosotros catalogamos como malos, esperamos que ellos cambien. Dios no actúa así, sino que nos amó primero, siendo aún pecadores. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ya envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. En cierta ocasión el Señor Jesús le relató a un intérprete de la ley la bien conocida historia del buen samaritano. Esta se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Y ustedes también conocen la historia, ¿no? Es una persona que le roban y pasa un sacerdote, pasa un levita y pasa un samaritano. Y solamente el samaritano se ocupa de él, lo ayuda porque estaba mal herido por unos ladrones y pagó sus medicinas y pagó su estadía en un lugar para que se recupere. Bueno, ustedes deben de conocer la historia del buen samaritano. Y Jesús la relata a este intérprete de la ley. Cuando termina el relato, Jesús le preguntó, ¿quién de los tres que vieron al herido en el piso fue el prójimo? A lo que éste le respondió, el que usó de misericordia. Claro, usted pasa por la calle y ve a una persona apuñalada, ¿qué hace? Sale corriendo o coge su celular, le toma foto y lo publica y no hace nada por ayudar. Es bastante feo lo que se está viviendo hoy en día en nuestra sociedad. No hay esa empatía ni esa compasión por el prójimo. Sacan su celular para tomar fotos, pero nadie ayuda. Hay pocos que ayudan. Por ahí alguien llama a los teléfonos de emergencia. Bueno, pero en el Señor Jesús lo que quería resaltar era que de las personas que pasaron junto a esta persona malherida,
El prójimo fue el samaritano. Y mire cómo respondió el intérprete de la ley. Dice, el que usó de misericordia. Entre samaritanos y judíos había una gran disputa, había una gran querella, entonces no se amaban el uno al otro. Por eso es que este intérprete de la ley, que era judío, no quiso decir ni siquiera el samaritano, sino que lo referenció como aquel que usó de misericordia. Bueno, y nuestro Señor termina diciendo, cuando conversó con este intérprete de la ley, entonces ve y haz tú lo mismo. Usa de misericordia con tu prójimo. No puede ser que tratemos mejor a nuestra mascota que a nuestro vecino que está en necesidad. No puede ser, porque Dios nos va a llamar a cuenta a todos de todo lo que estamos haciendo. La Biblia está llena de este mensaje de amor para el ser humano. Lo hemos visto en varios pasajes que aquí he citado, y pueden haber muchos más ejemplos de ese amor de Dios por el ser humano, porque para Dios el ser humano es alguien valioso a quien ama, y por eso mismo mandó a Jesús a morir por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que llevar esa culpa ante el día del juicio. Entonces, amigo, amiga, que nos escuchas, quería preguntarte, ¿cuál es tu respuesta a ese amor? ¿Procederás como el rey de Nínive, arrepintiéndote de tus pecados, cambiando tu actitud, buscando a Dios, a ese Dios que te persigue y te ama? ¿O seguirás con la actitud inclemente de Jonás? No te tardes en responder a ese llamado de Dios. Y para las personas que quieren hoy responder a ese llamado de amor de parte de Dios, a ese amor perfecto, ágape, que no es un amor igual al del ser humano, no es un amor rebajado, es un amor perfecto y muy alto, muy sublime. Es ese amor que todo lo da y por el cual Jesucristo vino a morir por nosotros. Si tú quieres recibir hoy ese amor perfecto que te llenará para que también asimismo ames a tu prójimo y compartas también este mensaje de salvación, entonces puedes orar para que el Señor Jesús venga a tu vida. Si eso es lo que tú deseas, repite esta oración. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz y pagar mis pecados, por mis pecados. Me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Llévame ante el Padre y ayúdame a serte fiel y justo hasta tu regreso aquí a la tierra. Te doy gracias, Señor. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por hacerme parte del reino de Dios. Amén. Bien, amigo, si esa fue tu decisión, te animo a que te congregues en una iglesia que realmente sea cristiana, que no tenga falsas doctrinas y que permanezca fiel hasta que el Señor venga. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Amén.